Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y en este vídeo vamos a responder algunas cuestiones que se realizan generalmente en segundo de bachillerato y en las pruebas de acceso a la universidad. En la primera actividad os piden que defináis qué es la meiosis y que expliquéis la importancia biológica de este proceso. Además, que digáis en qué fase se van a producir acontecimientos imprescindibles en la evolución de los seres vivos de nuestro planeta. Pues bien, la meiosis la podemos definir como un proceso de división celular mediante el cual una célula diploide origina 4 células haploides. La finalidad de la meiosis es permitir la reproducción sexual. En general, en animales y plantas, el objetivo es originar células reproductoras, es decir, gametos masculinos y gametos femeninos, con un solo juego de cromosomas homólogos. De esta manera, cuando se produzca la fecundación y formarse la primera célula del nuevo individuo, el cigoto, se restablecerá la dotación cromosómica característica de cada especie. En algunos grupos de seres vivos que presentan alternancia de generaciones, como algas, musgos y helechos, la meiosis da lugar a esporas haploides, que originarán una fase sexual donde se originarán los gametos masculinos y femeninos. Es precisamente en la profase 1 donde se va a producir el entrecruzamiento de cromátidas de cromosomas homólogos y la recombinación génica, es decir, el intercambio de material genético de genes entre esas cromátidas. Se forman así cromátidas con combinaciones de genes que no existían en los progenitores. El entrecruzamiento genera la mayor fuente de variabilidad genética de las especies, pues los gametos reciben cromosomas híbridos que contienen segmentos de los cromosomas maternos y segmentos de los cromosomas paternos. Además, como los cromosomas se distribuyen al azar, los gametos reciben una mezcla de cromosomas del padre y de la madre. Por ello, el número real de gametos distintos que cualquier individuo puede formar es enorme. Un inimaginable número de células reproductoras con un contenido genético diferente, singular. La unión de gametos masculinos y femeninos genera, por este motivo, individuos únicos. Desde un punto de vista evolutivo, la meiosis supone una de las bases, conjuntamente con la mutación, de la diversidad genética de las poblaciones. Sobre esta extraordinaria diversidad, con combinaciones de todo tipo, muchas poco favorables, pero otras potencialmente muy favorables en un medio ambiente que cambia, sobre esta extraordinaria diversidad puede actuar la selección natural, haciendo posible la evolución de los seres vivos. En la siguiente actividad os piden que realicéis una representación gráfica de cómo varía el contenido de ADN de una célula que va a experimentar meiosis. Pues bien, si representamos el contenido de ADN de la célula a lo largo del tiempo, es decir, a medida que la célula va a sufrir meiosis, partimos de la idea de que se trata de una célula diploide, con 2N moléculas de ADN, en periodo G1. Cuando la célula decide entrar en meiosis, va a duplicar su material genético. Va a formar una copia exacta de cada molécula de ADN. Por tanto, en el periodo S, el contenido de ADN de la célula se duplica. Tenemos una célula con 4N moléculas de ADN. Durante la profase 1 se va a producir el importantísimo proceso de recombinación génica, pero el contenido de ADN de la célula permanecerá constante, 4N. Lo mismo ocurre en metafase 1 y también en anafase 1. Es cierto que los cromosomas se están repartiendo, pero permanecen todavía en una única célula. A lo largo de la telofase 1, a medida que la célula sufre citocinesis, se reparten cromosomas enteros. Las células hijas van a recibir, por tanto, la mitad del contenido genético de la célula original.
Pasamos, pues, a células con 2N moléculas de ADN. Las células en este momento, estamos en profase 2, contienen la mitad de cromosomas, sí, pero cada cromosoma está constituido por 2 cromátidas. Por tanto, contenido en ADN de la célula 2N. Lo mismo ocurre en metafase 2, cuando los cromosomas están perfectamente ordenados, y en anafase 2, cuando se están separando las cromátidas hermanas, pero todavía se encuentran en una misma célula. A partir de este momento, cuando la célula entra en telofase 2 y sufre citocinesis, las células hijas recibirán una cromátida de cada cromosoma. Se están formando las células reproductoras y tendrán solamente N moléculas de ADN, es decir, exactamente la mitad de ADN que tenía la célula que empezó el proceso meiótico. En los siguientes tutoriales seguiremos planteándonos cuestiones sobre mitosis y meiosis.